Cuando mi padre murió, heredé pocas cosas, un reloj antiguo, un par de libros polvorientos y una caja de madera oscura con un candado oxidado. No era grande, pero su presencia imponía. En la tapa, grabadas con cuchillo, estaban las palabras: nunca la abras. Desde que era niña, esa caja había estado en la repisa más alta de su despacho. Recuerdo que, cada vez que preguntaba por ella, mi padre me respondía con el mismo tono serio. Si algún día te entregan esta caja, prométeme que no la abrirás, jamás. Yo siempre pensaba que era solo una de sus rarezas. Pero ahora que la tenía frente a mí, sentía una mezcla de curiosidad y un frío en la espalda imposible de ignorar. La metí en un cajón y traté de olvidarla. Pero cada noche, al acostarme, la imagen de esa caja volvía a mi mente, como si me estuviera llamando. Durante días, dejé la caja en el cajón, ignorándola lo más que podía. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. Algo dentro de mí, como una presión en el pecho, me decía que debía abrirla. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché un ruido extraño proveniente de la habitación donde guardaba la caja. Era como un suave golpeteo, un leve crujido, como si algo intentara escapar. Me acerqué, cautelosa, y al asomar la cabeza por la puerta, vi que la caja, aquella caja que estaba cerrada con un candado, vibraba levemente sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza, mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no podía. ¿Era posible que algo dentro estuviera vivo? Intenté ignorarlo, pensé que solo era mi mente jugando trucos. Pero esa noche, la inquietud no me dejó dormir. Al día siguiente, tomé una decisión: iba a abrirla. No podía seguir con esa presión constante. Busqué la llave, que por suerte había dejado en la caja de seguridad de mi escritorio, la metí en el candado y, con un clic, lo abrí. Mi mano temblaba cuando levanté la tapa de la caja. Lo que vi dentro, sin embargo, no era lo que esperaba. Dentro de la caja, envueltos en un paño de terciopelo rojo, había 3 objetos. Un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano, una llave antigua de hierro oxidado. Y una fotografía. Tomé la foto primero. Era en blanco y negro, y mostraba una familia en un jardín, un hombre alto de traje, una mujer con un vestido largo y 2 niños pequeños. Uno de los niños era yo. O al menos, parecía yo. La sonrisa, el lunar bajo el ojo derecho, incluso el mismo mechón rebelde cayendo sobre la frente. El problema era que la fecha escrita al dorso decía 1974. Yo nací en el 2001. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dejé la foto a un lado y abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con tinta azul. Las primeras palabras hicieron que se me secara la boca. Si estás leyendo esto, significa que ya sabes que tu vida no es lo que creías. Me quedé congelada. No podía decidir si seguir leyendo o quemarlo todo en ese instante. La llave, fría en mi mano, parecía susurrarme que aún había más por descubrir. Respiré hondo y seguí leyendo la carta. No soy quien crees que soy. Y tú, tampoco eres quien crees ser. Te dejamos con esa familia para protegerte, pero el tiempo se acabó. La llave abre la puerta del lugar donde comenzó todo. Ve sola. Confía solo en las instrucciones que te dejé en la caja. Si decides no ir, nunca sabrás porque tu reflejo no siempre coincide con el tuyo. Solté la hoja como si quemara. El silencio de la habitación se volvió pesado, casi opresivo. Tomé la caja y revisé el fondo. Había un pequeño mapa dibujado a mano, con líneas gruesas que terminaban en un círculo rojo marcado con una X. Reconocí el lugar, un caserón abandonado a las afueras del pueblo, que siempre me había dado escalofríos desde niña. Esa noche no pude dormir. La foto, la carta y la llave parecían llamarme desde la mesa. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba al niño idéntico a mí, en una foto tomada casi 30 años antes de mi nacimiento. Al amanecer, decidí que iría. Metí la llave, el mapa y la carta en mi mochila. Mientras caminaba hacia el caserón, una sensación extraña me invadía, como si alguien me estuviera siguiendo. Cuando llegué,
La puerta principal estaba cubierta de tablas, pero en la parte trasera, una cerradura antigua esperaba. Saqué la llave. La sostuve en el aire, dudando por un instante. Y entonces la giré. El clic del mecanismo resonó como un trueno en la quietud. Empujé la puerta y el olor a humedad y polvo me golpeó. Pero no fue eso lo que me dejó paralizada. Al otro lado, había un espejo enorme. Y en el reflejo, yo no estaba sola. Me quedé helada. En el espejo, junto a mí, había una figura, idéntica a mí. No era un simple reflejo, sus gestos no coincidían con los míos. Mientras yo retrocedía, ella sonreía. La otra, yo, levantó la mano y señaló algo detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no quise girarme. En cambio, di un paso hacia el espejo. ¿Quién eres?, susurré. Ella inclinó la cabeza, imitando mi voz con un eco extraño. Soy lo que te quitaron, la mitad que nunca conociste. Mis manos temblaban. La carta de mi madre volvió a mi mente, no siempre coincide con el tuyo. Era posible que... La figura se acercó al cristal, y por un segundo, creí que iba a atravesarlo. Pero en vez de eso, señaló la llave que aún llevaba en el bolsillo. Esa llave abre algo más que una puerta, dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. Ábrelo, y descubrirás por qué me odias tanto. Un golpe seco resonó en la casa. Giré la cabeza, y cuando volví a mirar el espejo, ya no había nadie. Solo mi reflejo, mirándome con pánico. El golpe volvió a escucharse, más cerca esta vez. Y comprendí que no estaba sola en la casa. El golpe se repitió, ahora acompañado de un leve arrastre, como si algo o alguien se moviera lentamente por el pasillo. Me quedé inmóvil, con la llave apretada en mi mano, intentando controlar mi respiración. ¿Hay alguien ahí? Mi voz apenas fue un murmullo. Silencio. Di un paso hacia la puerta del baño y el piso crujió bajo mis pies. En ese instante, una sombra se deslizó por el marco. No vi un cuerpo, solo esa silueta oscura que parecía absorber la luz. La seguí con la mirada hasta el pasillo, pero cuando salí, no había nadie. Solo el aire denso y ese olor metálico, como a hierro viejo, que no había sentido antes. Entonces lo escuché, un susurro, apenas audible. No provenía de adelante, sino de atrás. Me giré bruscamente y ahí estaba, un hombre, alto, de mirada fría, parado a pocos metros. No recuerdo haber oído la puerta abrirse, y sin embargo estaba ahí, como si siempre hubiera estado esperándome. «Tienes algo que es mío», dijo con una voz grave, sin apartar los ojos de la llave que tenía en mi mano. Instintivamente, la guardé en el bolsillo. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Abre la puerta», ordenó. «O las cosas se pondrán mucho peores para los dos». En ese momento, entendí que lo que fuera que esa llave abría, él también lo sabía. Sentí como mi corazón golpeaba contra el pecho, como si quisiera escapar antes que yo. El hombre dio un paso hacia mí y el piso crujió bajo su peso. No sabía si correr, gritar o hacer exactamente lo que pedía, pero había algo en su mirada que me helaba la sangre. «No sabes lo que tienes ahí», murmuró, casi como si hablara para sí mismo. «¿Y si no la abro?», pregunté, intentando ganar tiempo. Su sonrisa se desvaneció. «Entonces, te lo quitaré. Y créeme, no querrás que yo lo haga». Con un gesto rápido, sacó de su bolsillo un objeto envuelto en un pañuelo viejo. Lo desplegó y vi una llave idéntica a la mía. «La tuya es la segunda. La última vez que estas dos se juntaron, bueno, hubo que tapiar la puerta». La tensión en el aire era insoportable. Me llevó, casi empujándome, hasta el final del pasillo. Ahí estaba, una puerta vieja, cubierta de capas de pintura descascarada, con una cerradura doble. Era la primera vez que la veía. Metió su llave en la cerradura superior. Me miró, esperando. «La tuya abajo». «¿Ahora?». Mis manos temblaban. La llave encajó perfectamente.
Y entonces, escuchamos un golpeteo desde adentro. No como el de alguien llamando, sino como el de algo intentando salir. Giramos las llaves al mismo tiempo. El pestillo cedió. La puerta se abrió apenas unos centímetros, dejando escapar un soplo de aire helado y un susurro gutural que parecía pronunciar mi nombre. El hombre retrocedió un paso, pero no apartó la vista del hueco. Yo apenas podía respirar. El aire que salía de ahí tenía un olor metálico, mezclado con algo dulce y rancio al mismo tiempo. La puerta crujió y se abrió un poco más por sí sola. En la oscuridad, 2 puntos brillaron, como ojos. Pero no eran ojos humanos, tenían un brillo líquido, casi como mercurio, y se movían con un parpadeo demasiado lento. No lo mires, susurró el hombre. Si reconoce tu rostro, no podrás alejarte. Yo ya no podía moverme. Aquella cosa avanzó un paso, y entonces la luz del pasillo iluminó su figura. Era alta, demasiado para caber en ese lugar. Su piel parecía hecha de fragmentos de sombra, y cada vez que respiraba, el aire a mi alrededor se volvía más frío. ¿Qué es eso?, pregunté, apenas capaz de articular las palabras. Es lo que dejamos aquí, hace 20 años. ¿Y ahora quieres salir?, respondió él, con un tono en el que se mezclaban miedo y resignación. La criatura estiró una mano larga, huesuda y negra hacia la cerradura. Yo di un paso atrás, pero sentí que algo invisible me tiraba hacia adelante, como si mi cuerpo quisiera ir con ella. «Cierra la puerta», gritó el hombre. Pero entonces la criatura habló. Con una voz áspera, quebrada, idéntica a la mía. «Por favor, ayúdame». Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Aquella voz era la mía. No solo parecía, idéntica. El mismo timbre, la misma entonación, hasta el temblor que me daba cuando tenía miedo. El hombre me tomó el brazo con fuerza. «No la escuches. No eres tú. No es real». Pero... ¿cómo sabe mi voz?, pregunté, sin apartar la mirada de la criatura. Ella, o eso, ladeó la cabeza, como un animal curioso, y sonrió. No era una sonrisa normal, sus dientes parecían trozos irregulares de vidrio. «Yo estuve aquí, antes que tú nacieras», dijo con mi voz. «Me encerraron, y me dejaron morir». La puerta estaba entreabierta, y sentía una presión en el pecho, como si algo me empujara a cruzarla. El hombre se interpuso. «Si la sueltas, no podrás detener lo que viene después». «¿Qué es lo que viene después?», pregunté. Su silencio fue la respuesta. La criatura acercó su rostro al umbral. Ahora podía sentir su aliento helado. «Si me ayudas, yo te mostraré lo que él te oculta». Un segundo de duda. Mi mano tocó la puerta. El hombre gritó. «No». Y entonces, decidí. Mis dedos ya estaban sobre la madera fría. Podía sentir que algo del otro lado vibraba, como si latiera. El hombre volvió a gritar. «No abras. Te lo advierto». Pero era tarde. Empujé la puerta. El sonido fue un gemido largo, como el de un animal herido. La oscuridad dentro no era como la de una habitación sin luz, era espesa, densa, casi líquida. Y, en un instante, la criatura dio un paso fuera. Era más alta de lo que parecía. Su piel, no era piel, sino una sombra que se movía y retorcía como humo atrapado en un frasco. Pero su rostro seguía siendo el mío. El hombre intentó sujetarme, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. «Gracias», susurró ella. «Ahora, somos libres». Antes de que pudiera reaccionar, su sombra me envolvió. Sentí su frío metiéndose en mi pecho, en mis venas, en mis pensamientos. Y en un destello, comprendí. No era una criatura separada. Era yo. La parte de mí que alguien había encerrado mucho antes de que naciera. La parte que quería salir, y tomarlo todo. Cuando abrí los ojos, el hombre estaba a mis pies, inmóvil. Sonreí. No con mi sonrisa. ¿Con la de ella?